Yeah, hey, trips to the mall, I just tripped in the fall. I think I might really be the one after all. Yeah. ¿Recuerdas a Lil Xan? Ese chico flaco, con tatuajes en la cara, que de la nada se volvió viral con Beat Right y luego desapareció casi igual de rápido. Hey, pop the trunk, I open up, I sold my soul a good price, out of sight. My hoe got talent, right? Pero detrás de esa historia hay algo mucho más profundo. Un joven que pasó de no tener nada a tenerlo todo y después perderlo de la forma más dolorosa posible. Hoy te voy a contar qué pasó realmente con él, cómo nació su movimiento, cómo explotó su fama, cómo se hundió y cómo está intentando levantarse de nuevo. Esta es una historia de éxito, caos, traición, adicciones, caída y, quizá, redención. Una historia humana, cruda y sorprendente. Así que quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de Lil Xan, es la historia de un joven que casi se pierde en el camino hacia sus sueños. Pero antes de empezar, no olvides dejar like y suscribirte para más videos así. Recién estoy empezando en YouTube y te agradecería mucho que me apoyaras. Ahora sí comencemos. Antes de ser Lil Xan, era simplemente Nicolás Leanos, un chico de California intentando sobrevivir en una vida bastante caótica. Su familia no tenía mucho dinero, se mudaban constantemente y él nunca se sintió cómodo en la escuela. De hecho, repitió clases, lo expulsaron, regresó y al final simplemente dejó de ir. Él mismo dijo que no podía estar sentado 7 horas seguidas sin sentir que se volvía loco. Después de dejar la escuela, empezó a pasar sus días sin un rumbo real. No tenía un plan, ni un sueño claro, ni ninguna habilidad que lo hiciera destacar. Lo único que lo acompañaba era la ansiedad, los ataques de pánico y las malas decisiones. Para intentar calmar todo eso, empezó a consumir pastillas, especialmente Xanax, mucho antes de hacerse famoso. Pero aquí viene la parte interesante. Aunque no tenía diplomas, sí tenía creatividad. Empezó a juntarse con amigos que tomaban fotos, hacían arte, producían música, y algo en él hizo clic. El entorno creativo lo empezó a contagiar. Lo curioso es que Lil Xan no planeaba ser rapero. De hecho, al inicio quería ser fotógrafo, pero como le robaron su cámara y no tenía dinero para comprar otra, decidió probar suerte del otro lado, haciendo música. Comenzó a grabar canciones en su cuarto, sin equipos profesionales, solo con ganas y un SoundCloud abierto. Allí nació Lil Xan, con un sonido triste, relajado, casi adormecido, mezclado con letras que hablaban de ansiedad, rupturas y drogas. Era un estilo muy SoundCloud, muy casero, muy real. I'm out there fucking bitches though, who are you? I'm out there getting riches though, who are you? Lo que lo hacía diferente era su voz suave y melancólica, mezclada con ese look tan particular. Tatuajes en la cara, mirada perdida, estética minimalista. Y aunque muchos lo criticaban, los más jóvenes lo entendían. Sentían que él sí hablaba de emociones reales sin postureo, sin lujos falsos. Así, de la nada, empezó a ganar sus primeros fans. No era famoso, pero ya despertaba curiosidad. La gente lo veía como un chico frágil, pero auténtico. Y esa honestidad lo terminó separando del montón. Y entonces pasó. Lanzó Beat Right, una canción simple pero pegajosa, oscura pero suave, triste pero adictiva. Un equilibrio perfecto. Y explotó. Internet se volvió loco. Ahí estaba Lil Xan, un muchacho flaco, con el nombre del ansiolítico más famoso del mundo, cantando que las pastillas te pueden destruir, mientras millones lo escuchaban una y otra vez. La canción se volvió viral. SoundCloud, millones de plays. YouTube, millones de views. Spotify, tendencia global. De pronto, a Lil Xan lo llamaban para entrevistas, podcasts, shows en ciudades donde jamás había estado. Se volvió un fenómeno y una especie de meme al mismo tiempo. A su forma, marcó una generación. Su estética, su actitud, su manera de hablar. Todo eso conectó con jóvenes que también estaban lidiando con ansiedad, depresión, adicciones o simplemente con sentirse perdidos en la vida. Lil Xan no era un gran rapero técnico, pero sí era alguien con el que muchos se identificaban. En cuestión de meses, pasó de no tener dinero ni para una cámara, a firmar contratos, viajar por el país y convertirse en uno de los nombres más virales del 2017 y 2018. En este punto, Lil Xan ya era famoso, pero también era muy joven, muy impulsivo y estaba rodeado de personas que no siempre buscaban su bienestar. Y aquí empieza el problema. La fama le llegó demasiado rápido.
No tuvo tiempo para prepararse, no tuvo un equipo sólido al principio y, sobre todo, no tenía la madurez emocional para manejar tantas cosas al mismo tiempo. Su vida se volvió un torbellino. Entrevistas, conciertos, colaboraciones, dinero llegando por todos lados y cero estabilidad mental. En vez de tener gente que lo orientara, terminó con un equipo que tomaba decisiones por él, incluso musicales. Por ejemplo, cuando lanzó su álbum debut, él mismo admitió que no le dejaron elegir las canciones. Imagínate, tu primer gran proyecto, el álbum que va a definir tu carrera, y ni siquiera te escuchan. Eso generó frustración, estrés y más dependencia de lo único que lo calmaba, las sustancias. Encima de todo esto, tomó decisiones públicas que lo metieron en problemas. El caso más famoso fue cuando dijo que Tupac era música aburrida. Born music. Internet explotó, la comunidad del hip hop lo destrozó, se ganó un hate masivo. Más tarde admitiría que estaba mal, que no estaba en condiciones de responder y que en realidad sí respeta a Tupac, pero ya era tarde, la reputación estaba dañada. Y si pensabas que la cosa se calmaba, no. La combinación de mala gestión, adicciones y un estilo de vida desordenado lo llevaron a un camino aún más peligroso, el derroche total. Lil Shan gastaba dinero sin pensar, compraba ropa carísima, joyas, carros, regalos, y no porque los necesitara, sino porque sentía que tenía que vivir la vida de rapero famoso. A veces tenía casas llenas de gente que solo estaba ahí por la fiesta, por las fotos o por las sustancias, y él pagaba todo. La fama puede ser rápida, pero el dinero se acaba más rápido todavía si no lo manejas bien. Y eso fue exactamente lo que pasó. Llegó un punto donde Lil Shan tuvo que admitir públicamente que estaba casi en quiebra. No podía mantener ese estilo de vida, tenía deudas, y ya no estaba entrando el mismo dinero que antes porque, bueno, su música ya no sonaba como en el 2017. El público se olvidó, los números bajaron y los gastos subían. Las consecuencias fueron duras. Ansiedad más fuerte, ataques de pánico más frecuentes y un sentimiento de vacío que él mismo describió como estar perdido. Ese fue el momento en el que la realidad le explotó en la cara. Todo este caos, todas estas malas decisiones, todos estos excesos, terminaron llevándolo al punto más difícil de su vida, la crisis personal. Su salud mental estaba por el suelo. Su ansiedad era tan fuerte que, irónicamente, lo hacía consumir más sustancias para calmarse. Terminó varias veces en el hospital, varias veces en rehabilitación y varias veces recayendo. Lil Shan estaba atrapado en un ciclo donde intentaba dejar todo, pero sus emociones lo empujaban de vuelta. Además, se sintió traicionado por su propio círculo. Muchos de los que se hacían llamar su equipo o sus amigos lo estaban usando, aprovechándose de su dinero y empujándolo a estilos de vida que solo empeoraban su situación. En entrevistas posteriores, él admitió que en esa época se sentía completamente solo, sin rumbo y sin identidad. La fama lo había consumido, el hate lo había hundido y las drogas lo estaban destruyendo. Ese fue su verdadero fondo. Un momento donde no era Lil Shan, no era una estrella, era simplemente Diego, un joven perdido, intentando entender en qué momento la vida se le había salido de las manos. Después del boom, vino lo inevitable, la caída. Y no fue lenta, fue prácticamente un desplome. Las nuevas canciones ya no tenían el mismo impacto. El público que antes lo apoyaba empezó a desaparecer. Las plataformas dejaron de recomendar su música y los medios ya no hablaban de él, al menos no para cosas positivas. ¿Por qué cayó tan rápido? Una mezcla de todo. Su álbum debut fue destruido por la crítica, los escándalos lo perseguían, el hate por el comentario de Tupac lo marcó, y su comportamiento errático en redes y entrevistas lo hacía parecer inestable. Mientras otros artistas de su época evolucionaban, Lil Shan parecía estancado en un personaje que ya no conectaba. El mundo del rap se movió a otra dirección y él se quedó atrás. Lo más triste es que, detrás de esa caída, había un chico que no sabía cómo pedir ayuda, un chico que veía cómo su sueño se desmoronaba frente a sus ojos, sin saber cómo detenerlo. Pero aquí viene lo bonito de la historia. Lil Shan no se rindió. Después de tocar fondo, Diego, su verdadero yo, empezó a salir a la superficie. Poco a poco, fue alejándose del Xanax, de los excesos, de los falsos amigos y de la presión de vivir como una estrella. Fue a rehabilitación varias veces. Falló, sí, pero también lo intentó una y otra vez, y cada intento fue dejando pequeñas huellas de progreso. En los últimos años se le ha visto mucho más sano, más tranquilo y más enfocado.
Viajó a España a dar entrevistas donde, por primera vez en mucho tiempo, se le vio lúcido, amable y con ganas reales de cambiar. Habló de todo lo que vivió sin vergüenza, mostrando una madurez que antes no tenía. Además, creó su propia marca de ropa y volvió a sacar música, pero esta vez desde su corazón, sin presiones. They were good, you know, we made a lot of good music, Betrayed, Slingshot, Colorblind. But moving forward, I'm trying to rebrand myself as just my name, Diego. Una de las canciones más recientes es un homenaje a artistas que influyeron en su vida. En esa letra, Diego habla de sentirse perdido, de haber tocado fondo y de estar reconstruyéndose poco a poco. Es su forma de decir, ya no quiero ser Lil Shan, quiero ser yo mismo. No tiene los números de antes, claro, pero lo importante es que está vivo, estable y motivado. Y eso, después de todo lo que vivió, ya es una victoria gigante. La historia de Lil Xan puede sonar triste, pero en realidad es una de las más humanas del mundo del rap. ¿Qué nos enseña? Primero, que la fama no siempre es un premio. A veces es una carga enorme que te llega cuando no estás listo. Segundo, que nadie está exento de la ansiedad, la depresión o las malas decisiones, incluso si te vuelves millonario a los 20. Tercero, que rodearte de las personas equivocadas puede destruirte más rápido que cualquier crítica. Y sobre todo, su historia nos recuerda algo muy importante. Siempre hay una segunda oportunidad. No importa cuántas veces falles, cuántas veces te caigas o cuántos errores cometas. Si tienes la voluntad de levantarte, puedes cambiar tu vida. Lil Xan fue viral, cayó, se perdió, pero también intentó salvarse. Y eso ya lo convierte en un ejemplo diferente. No del artista perfecto, sino del ser humano que lucha consigo mismo. Y al final, tal vez ese sea el mensaje más valioso. Por más oscuro que esté el túnel, siempre hay una salida. Y bueno, hasta aquí el video, amigos. Si llegaste hasta aquí, regálame un like. Y si quieres saber qué pasó con otros artistas, suscríbete, que se vienen muchos más videos así. Nos vemos en un próximo video.